Hola, a través del presente video damos inicio a la exposición correspondiente a la tarea colaborativa número 2 del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. Nuestro grupo está integrado por Jennifer Natalia Carreño, Laura Maestre, Paula Uquijo, Sandra Guerrero y quien les habla, Sailin Rivera. En esta oportunidad abordaremos los derechos humanos y la reparación social a víctimas de violencia de derechos humanos, tomando como referencia la dictadura militar chilena y el contexto del conflicto armado colombiano. Además, analizaremos las vulneraciones ocurridas, las estrategias de reparación social y atención psicosocial implementadas, así como el papel de los medios de comunicación y de los profesionales de la psicología en estos procesos. Finalmente, reflexionaremos sobre las lecciones que estas experiencias dejan para Colombia y para la formación ética y profesional de los psicólogos frente a la atención de víctimas y la construcción de una sociedad más justa y humana. Los derechos humanos son principios y garantías inherentes a todas las personas, sin importar su condición, su nacionalidad o cultura. Es decir, que por el simple hecho de ser humano, pues tiene valores. Su finalidad es proteger la dignidad, la libertad, la igualdad y el bienestar integral. Su origen histórico, pues ellos tomaron gran relevancia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrieron graves violaciones contra la humanidad. Como respuesta, se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de establecer límites al poder y garantizar condiciones de justicia y convivencia social, ya que pues la gente abusaba del poder para violentar a los demás. Este hecho marcó un punto importante en la protección de la dignidad humana. En este sentido, los derechos humanos pueden entenderse como una construcción histórica y social resultado de acuerdos entre diversas posturas, es decir, fue un consenso negociado más que como verdades absolutas, influenciadas principalmente por países occidentales, en la cual se reflejan valores europeos y norteamericanos, según el autor José Barreros del año 2015. Los derechos humanos se fundamentan en principios como el universalismo, el humanismo, el liberalismo, entre otros. Esto significa que todas las personas, como les dije anteriormente, poseen derechos por el simple hecho de ser humanas, sin ningún tipo de discriminación. Estos fortalecen el respeto, la igualdad y la inclusión social dentro de la sociedad. No obstante, el autor también evidencia que estos principios no son completamente neutrales ni naturales, ya que su construcción estuvo influenciada por tensiones ideológicas, intereses políticos y relaciones de poder en el contexto posterior a la guerra, como le había dicho antes, porque esto surgió fue luego de la Segunda Guerra Mundial. La reparación, desde la perspectiva de la reparación social, los derechos humanos permiten reconocer a las víctimas como sujetos de derechos individuales y colectivos. Además, favorecen procesos de memoria, atención psicosocial, recuperación emocional y reconstrucción del tejido social. Es por ello
que son fundamentales en los contextos donde existan situaciones de violencia o vulneración de derechos. Y bueno, la importancia para la psicología, pues nosotros comprendimos que los derechos humanos no solo representan normas jurídicas, sino que también son herramientas de protección y transformación social que orientan el trabajo ético de los profesionales de la psicología o su quehacer frente a las víctimas y a los sobrevivientes. Y finalmente, podemos afirmar que promover los derechos humanos contribuye a construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Laura. Buen día, mi nombre es Laura Maestre y el día de hoy, lejos de brindarles información sobre hechos históricos aislados, vamos a hablar sobre cómo una dictadura genera un trauma social en una nación. Para iniciar entonces, vamos a hablar de reparación como una terapia social. Y es que he comprendido que el daño no terminó con la dictadura. La violencia política es un problema de toda la sociedad y por tanto la reparación debe incidir o coincidir en la conciencia colectiva para modificar este tipo de acciones o condiciones que permitieron tales abusos con el fin de que no vuelvan a ocurrir. Para eso entonces es fundamental comprender el término diagnóstico situacional. Y este, a diferencia que la psiquiatría tradicional, que simplemente se enfoca en identificar al individuo como persona, el diagnóstico situacional nos brinda una perspectiva mucho más amplia de la sociedad, de su comunidad y de todo el trauma social que se genera en este tipo de periodos de dictadura. Además de que nos brinda una percepción lógica frente a las respuestas de las víctimas y finalmente esto nos brinda la facilidad de comprender que en la actualidad en la que estamos somos un responsable colectivo de proteger justamente los derechos humanos y de construir una dimensión reparatoria a partir de lo sucedido en el pasado para que justamente esto, más allá de una simple denuncia, sea un hecho constante y preventivo de no permitir que este tipo de cosas sucedan nuevamente. Pero, ¿qué son las bases que construimos? ¿Desde dónde empezamos? Lo primero y la prioridad es la dignidad humana. Este es nuestro eje central. Hay que comprender que la vida es algo precioso y es imperativo protegerla de manera ética y política, de forma universal. El segundo punto es el pluralismo y la democracia, y es que debemos tener una mente crítica de conocer lo que pasó antes para justamente no permitir una reprogramación de este tipo de actitudes que deben ser reprochables. Debe haber una estabilidad política que nos permita ser conscientes en cuanto a las elecciones que estamos haciendo. Algo brutalmente importante es el imperio de la verdad. No puede existir una reconstrucción social sin una verdad absoluta. Más allá de que sea dicha, debe ser promocionada constantemente para que sea conocida y asimismo esta información llegue a las víctimas y exista una reparación real. Por último, tenemos la memoria contra la alineación, y es que aquí es donde existe la facultad ética necesaria para justamente conocer esos traumas pasados y no desdibujar la identidad actual de la historia de los sujetos y de las víctimas en el proceso de dictadura como lo fue en este caso. Para entender entonces la necesidad de estos supuestos, es importante comprender qué infracciones se generaron en el pasado y todo esto quedó parcialmente documentado en archivos que nos comparte nuestra autora Elizabeth. La dictadura hizo algo clave y es que no actuó al azar. Hubo una represión sistemática
donde se instauró un estado de guerra interno para justificar la violencia contra el propio pueblo, quien finalmente fue el que sufrió las consecuencias. Se han registrado ejecuciones y consejos de guerra, desaparición forzada, tortura sistemática, el exilio y privación de libertad de diferentes personas que pertenecían en este momento a dicha sociedad. La desaparición fue forzada y fue utilizada como una herramienta de impartir miedo a la sociedad. Era un terrorismo en la comunidad y esto lo hizo el Estado con el fin de mantener ese poder y de generar este pánico interno en la sociedad. La tortura fue uno de los puntos más crueles porque hubo destrucción de la identidad política, del criterio personal, de la psicología de la persona y de la psiquis del individuo. Finalmente vemos que esto implica que debemos articularnos socialmente para que el miedo y el dolor no se hagan parte de nuestra sociedad y no se apodere o no secuestre nuestros derechos. Con esto debemos transitar hacia una democracia real. Y esto es tarea de toda la sociedad, no solo de un profesional o de una persona. La sociedad siempre debe estar incluida en todos estos procesos y esto es indispensable para que digamos el nunca más debemos pasar por esto y nunca más esta debe ser nuestra realidad. Muchas gracias. Ante la innegable vulneración de los derechos humanos ocurridos en medio de la dictadura militar chilena, periodo de tiempo comprendido entre 1973 y 1990, fue necesario el establecimiento de una serie de estrategias de reparación social orientadas al restablecimiento de estos derechos en diferentes frentes. Así se establecieron de forma general 5 programas específicos. El primero de ellos relacionado con la reinserción y el retorno. En el año 1990 se crea la Oficina Nacional del Retorno, que tenía como propósito la reinserción social y laboral de todos aquellos ciudadanos chilenos que, producto de la dictadura militar chilena, fueron exiliados. En segundo lugar, se crea la Corporación de Reparación y Reconciliación, que tenía como objetivo principal el registro y seguimiento de todas las desapariciones y muertes, esto con el propósito de orientar las demás estrategias y además en búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Con respecto a la reparación económica y educativa, se crea la Ley General de Reparación en Pensiones a Familiares de las Víctimas Directas y becas de estudio para los hijos de aquellas personas que fueron víctimas también en medio de la dictadura militar chilena. Se les ofrecían becas de estudio hasta los 35 años de edad. Con respecto a la educación en derechos humanos, se reconoció en la educación la posibilidad de avanzar hacia una democracia participativa. Se crean programas del Ministerio Nacional de Educación, acompañado de diferentes organizaciones no gubernamentales que promovieron la cultura democrática, el fomento al respeto por la vida y los derechos humanos, y se tienen en cuenta experiencias importantes como la Vicaría de la Solidaridad, que fue un programa establecido por la Iglesia Católica. Aunado a los programas de reparación a víctimas, de reinserción y retorno, de educación y de economía, se estableció un importante programa relacionado con la atención integral en salud. Esto enfocado en las víctimas de la violación de los derechos humanos y para ello se creó un programa de reparación y atención integral. Estos 5 aspectos fueron fundamentales y se desarrollaron también a través de medidas políticas y legales complementarias que pretendían la resolución de problemas de los presos políticos mediante leyes y el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación y la reconciliación. En consecuencia, estas estrategias de reparación social combinaron acciones materiales, simbólicas y políticas orientadas justamente a la reintegración, al reconocimiento de las víctimas y sobre todo a la garantía de los derechos que fueron vulnerados. En medio de todo conflicto social,
se generan los denominados imaginarios colectivos de civilidad, que corresponde a la percepción que tienen los habitantes del territorio que de alguna manera fueron víctimas de la violación de los derechos humanos. Estos imaginarios colectivos, en el caso de la dictadura militar chilena, como suele suceder en diferentes conflictos sociales, varían a partir de la posición social, de la memoria del pasado de las víctimas y de la propia experiencia que tuvieron a nivel de exclusión o privilegio. Se configuran así tensiones entre justicia, olvido, participación y orden. Si hablamos de los imaginarios colectivos, podemos establecer claramente diferencias a partir de la edad, de la posición social o de la participación directa o indirecta en el conflicto. Así, con respecto a los sectores populares, para ellos la civilidad implica inclusión, reconocimiento y justicia, de manera que su perspectiva frente al futuro no es optimista, considerando que tienen memorias en donde en el pasado no fueron respetados tampoco sus derechos humanos y ellos no fueron reconocidos como víctimas importantes dentro de la dictadura militar. Así que predomina la desesperanza y la exclusión. Con respecto a los jóvenes de clase media y alta, al no tener una participación directa en el conflicto, digamos que tienen una mirada más optimista o más esperanzadora, en donde para ellos es fácilmente reconocible el perdón. La civilidad o su imaginario corresponde a la estabilidad y la superación del conflicto. ¿Cuál es el riesgo que se corre aquí? La fragmentación de la memoria. Cuando se habla de adultos de clase alta, la civilidad para ellos implica el orden y la autoridad, que es lo que perciben que se perdió en un momento determinado, y la propuesta está orientada a necesariamente evitar el conflicto. Aquí surge una tensión entre democracia versus autoritarismo. Nos damos cuenta entonces cómo según la posición social, inclusive según la edad, se generan diferentes conceptos, hay posiciones optimistas o pesimistas y en todo caso hay determinados riesgos. En el primer caso entre el conflicto y la polarización, el segundo entre la fragmentación de la memoria y en el caso de los adultos de clase alta, la democracia versus el autoritarismo. Es claro entonces que no existe un imaginario colectivo común, sino por el contrario está fragmentado en atención a las memorias, la participación o la visión misma que tienen del conflicto en cuanto al pasado, al presente y al futuro de la nación. Así, el desafío central será construir una reparación social común en medio de esas visiones fragmentadas. De ahí la importancia de alcanzar 4 aspectos fundamentales que son la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Es claro que cuando posterior a un conflicto no se generan estos 4 aspectos, estamos en medio de una sociedad fragmentada, de una sociedad polarizada, en medio de la cual es muy difícil alcanzar el desarrollo social, económico, político y en términos generales de cada una de las áreas que se establecieron como estrategias de reparación social. Buen día, mucho gusto. Soy Natalia Carreño. En esta parte quiero hablarles de algo que a veces no vemos tan claramente, pero que influye muchísimo en los procesos de reparación social, los medios de comunicación y el papel del psicólogo. Pero cuando pensamos en reparar a las víctimas, muchas veces imaginamos solo al Estado, las leyes o indemnizaciones. Pero la realidad es que la reparación también construye en lo cotidiano, en lo que se dice, en lo que se muestra y en cómo acompañamos a quienes han sufrido. Y ahí es donde estos dos actores se vuelven fundamentales. Si lo pensamos bien, los medios de comunicación tienen un poder enorme. Son los que cuentan la historia, son los que dicen qué se muestra y qué no. Y eso cambia completamente la forma en que una sociedad entiende lo que pasó. Por ejemplo, cuando los medios visibilizan a las víctimas, cuando les dan voz, cuando permiten que cuenten su historia, lo que hacen es algo muy poderoso. Hacen que la sociedad escuche. Y ser escuchado después de haber vivido violencia es una forma de reparación, porque muchas víctimas no solo sufrieron lo que les pasó, también han tenido que cargar con el silencio, con el miedo o incluso con la duda de otros.
Entonces, cuando un medio muestra su historia con respeto, está ayudando a validar su experiencia. Está diciendo, esto sí pasó y esto importa. Pero también hay otra cara, y es importante decirla. Los medios también pueden hacer daño. Cuando se distorsiona la información, cuando se minimiza lo ocurrido o cuando se pone en duda a las víctimas, se genera algo que se llama revictimización. Es decir, la persona vuelve a ser afectada, pero esta vez desde el discurso social. Y esto duele porque es como si la sociedad le dijera, tu dolor no es tan importante o quizás no fue tan grave. Por eso los medios no son neutrales. También una responsabilidad muy grande, no solo informar, sino contribuir a la dignificación de las víctimas. Y aquí conectamos directamente con la reparación social, porque la reparación no solo ocurre en tribunales, también ocurre cuando una sociedad reconoce lo que pasó y decide no ignorarlo, cuando los miedos hacen bien su trabajo y ayudan a dar voz a las víctimas, reconocer el sufrimiento, construir memoria. Y la memoria es clave, porque recordar no es quedarse en el pasado, es evitar que se repita. Pero cuando los medios actúan mal, pasa lo contrario, se genera desinformación, se cuestiona a las víctimas, se distorsiona la verdad. Y eso afecta directamente los procesos de reparación. Porque si la sociedad reconoce el daño, las víctimas se quedan solas con su dolor. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo con lo que construimos y compartimos? Ahora pasemos al papel del psicólogo. Y aquí hay algo muy importante que planea. El psicólogo no puede ver a la víctima sino como un paciente. También que entender que el que esa persona vivió no fue un problema individual, sino una experiencia marcada por la violencia, la injusticia y el contexto social. Por eso se habla de un enfoque psicosocial, es decir, no solo tratar síntomas, sino comprender la historia del entorno y el significado de lo vivido. Además, hay algo clave, no patologizar el sufrimiento, porque muchas veces lo que siente una víctima, tristeza, miedo, ansiedad, no es una enfermedad, es una respuesta completamente humana a algo que no debe ocurrir. Entonces, el rol del psicólogo es acompañar, escuchar y validar, no juzgar, no minimizar, no apresurar procesos. Y también tiene el rol ético, porque trabajar con víctimas implica tomar una postura frente al daño. No es neutral, es reconocer que hubo una vulneración y que esa persona merece ser escuchada y respetada. En ese sentido, el psicólogo también aporta a la reparación social, porque ayuda a construir la confianza y la identidad y el sentido de vida. Para cerrar, me gustaría que nos quedáramos con una idea. La reparación social no depende solo de las políticas o instituciones, también depende de nosotras, cómo hablamos, de cómo escuchamos y de cómo tratamos a quienes han sido víctimas. Los medios pueden ayudar a construir memoria o a borrar las historias, y el psicólogo puede acompañar desde la empatía o desde su distancia. Pero en ambos casos hay algo en común, la posibilidad de devolver dignidad, y eso al final es lo más importante. Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Paula Juliana Urquijo, estudiante del curso de Psicología. Esta noche les vengo a dar respuesta a la pregunta: ¿qué puede aprender Colombia de los programas y equipos de la salud mental y derechos humanos implementados en Chile? Colombia, después de aprender varias lecciones importantes de la experiencia de Chile durante y después de la dictadura, especialmente desde el trabajo desarrollado por equipos como los impulsados por Elizabeth Lira, la atención integral a las víctimas no solo era enfocarse en lo psicológico, sino también en lo social, jurídico y comunitario. La reparación debe ser completa y el reconocimiento del daño es fundamental para que el Estado reconozca las violaciones a los derechos humanos, para avanzar en el proceso de la reparación y la reconciliación. El acompañamiento a largo plazo. Las secuelas del trauma no desaparecen rápido, se requiere atención continua
La importancia de la memoria histórica. Recordar lo ocurrido ayuda a evitar que se repitan estos hechos y contribuyen a la paz y a la construcción de la medida de la paz. La participación de las víctimas, las personas afectadas deben ser escuchadas y tener un rol activo en su proceso de reparación. En el caso del colombiano, estas enseñanzas son valiosas debido al contexto del conflicto armado y en los procesos del posconflicto. ¿Qué lecciones deja esta fase a los psicólogos en esta formación sobre su rol frente a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en el trabajo del desarrollo del contexto? Deja estas enseñanzas fundamentales para los psicólogos en formación. El rol ético y comprometido. El psicólogo no es neutral frente al sufrimiento de tener una postura ética de defensa de los derechos humanos, escucha activa y empática. Es clave para validar el dolor de las víctimas sin juzgar ni minimizar sus experiencias. Comprensión del contexto. No se puede tratar del trauma sin entender las condiciones sociales, políticas o históricas que lo generaron. El acompañamiento no solo la intervención clínica, el terapeuta también cumple con un papel de apoyo humano y social. El fortalecimiento de la resiliencia, más que centrarse solo en ayudar, debe ayudar a las personas a construir su proyecto de vida. Trabajo con las comunidades, muchas veces el daño colectivo, por lo que el abordaje también debe ser grupal y comunitario. Y como último, el cuidado del profesional. El psicólogo también debe cuidar su salud mental para evitar el desgaste emocional. En resumen, el psicólogo en este campo no solo actúa como terapeuta, sino también como un agente social, comprometido con la dignidad humana.